¿Cuánto dicen amén? Amén. Bien, eso significa que así es, ¿verdad? Bien, vamos, hace unas semanas atrás Dios ha estado ministrando acerca de crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Amén, ¿sí recuerdan? Varios temas que hemos ido aprendiendo acerca de crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y podemos darnos cuenta que el Señor ha sido muy cuidadoso y específico en ciertos puntos de su voluntad, que están muy claras en la palabra de Dios. No, hay varias cosas de la voluntad de Dios que a veces hay que tomar de acá y de allá para poder entenderlas, pero hay ciertos puntos, ¿no?, que Dios se ha encargado de que nosotros podamos entender. O sea, ha sido bien clarito en la Escritura para que nosotros no tengamos duda alguna de su voluntad. Por ejemplo, ¿quién puede dudar que la voluntad de Dios sea salvar a las personas? ¿Alguien puede dudar? No, ¿verdad? Porque está clara en la palabra de Dios. La palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9 dice que Él no quiere que nadie se pierda, no, que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Entonces esa es la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios, como dice el pastor, no, requiere de la voluntad del hombre para que sea de beneficio para el ser humano. La voluntad de Dios siempre es buena, no, siempre bendice, pero está la otra parte, la voluntad del hombre. Cuando se alinea a la voluntad de Dios, entonces se beneficia. Si no se alinea, no se beneficia. Amén. Entonces nadie puede dudar de la voluntad de Dios sea salvar. ¿Quién puede dudar que la voluntad de Dios es oír y hacer su palabra? ¿Pueden dudar que la voluntad de Dios es que oigamos, seamos oidores, pero también hacedores de su palabra? ¿Es la voluntad de Dios o no? Pero díganlo convencido, porque no sé. Amén. ¿Verdad? Es la voluntad de Dios. Ahí está, Marcos 3:35, cuando le preguntaron a Jesús, vinieron su familia de Jesús, sus hermanos y su mamá de Jesús. Él le dijo, tu mamá y tus hermanos te buscan, ¿no? Y Jesús dijo, ¿quién es mi mamá? Mis hermanos son aquellos que hacen, que oyen y hacen la voluntad de mi Padre. ¿Verdad? Entonces, no podemos dudar que la voluntad de Dios sea oír y hacer la palabra de Dios. ¿Quién puede dudar que la voluntad de Dios sea nuestra santificación? ¿Ah? ¿Por ahí veo que alguien levanta la mano? No. ¿Verdad? Nadie puede dudar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 dice, pues la voluntad, así clarito, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, para que nadie diga, no, ¿qué va a ser eso? No. Ahí clarito dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén, esa es la voluntad de Dios. Y dice, este mismo pasaje dice que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Bueno, todos estos puntos que hemos visto, Dios le llama inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, hace una lista de todas estas cosas, frutos de la carne, ¿no? Hace una lista y dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. No desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, no se puede manifestar la victoria de Cristo Jesús en nuestras vidas sin el Espíritu Santo. Él hace una lista de todas las cosas y dice, el que desecha esto, desecha a Dios, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo. Repito, no se puede manifestar la victoria de Cristo Jesús en nuestra vida sin el Espíritu Santo. Si nosotros fuéramos capaces de lograr apartarnos de todas estas cosas, fornicación, adulterio, concupiscencia, mentiras, engaños, no, si fuéramos capaces y lograr nuestra santificación por nosotros mismos, entonces Dios no nos hubiera dado el Espíritu Santo. No nos hubiera dado el Espíritu Santo. Pero Dios nos conoce aún más que nosotros mismos. Y sabe que necesitamos al Espíritu Santo. ¿Qué es la persona clave? ¿Qué es la persona clave para llevar una vida en victoria? No se puede vivir una vida en victoria sin el Espíritu Santo.
Por eso Él advierte y dice, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. ¿Ve? Él es puntual, claro, concerniente a la voluntad de Dios, concerniente al ser lleno de la voluntad de Dios. Ahora vayamos a Efesios 5. Esto lo que hemos mencionado es en 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 8. Pero vamos a Efesios 5, que es un pasaje muy conocido, lo estamos ministrando en estos días, capítulo 5, Efesios 5. Y este capítulo es semejante a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Sí, muy parecido, mire. 1 Tesalonicenses capítulo 4, el título es Andad como hijos de luz. En la versión Reina Valera del 60, dice Andad como hijos de luz. Y en Efesios 5, el título es La vida que agrada a Dios. En Tesalonicenses es Andad como hijos de luz, y en Efesios 5 el título es La vida que agrada a Dios. Y habla de los mismos problemas de la carne. Los mismos problemas de la carne, incluso incluye otros y también obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5 comienza diciendo tan igual como el 1 Tesalonicenses 4. Dice, pero fornicación, versículo 3, Efesios 5, versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hace una relación tan igual como 1 Tesalonicenses 4, de los frutos de la carne. Y luego dice en el versículo, la respuesta para estos problemas del hombre, de la carne, es la misma respuesta que 1 Tesalonicenses 4. En Efesios 5, 17 al 18, él responde, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Escucharon? No, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Lo mismo. Tesalonicenses 4 dice, el que desecha esto, no desecha a hombres, sino desecha a Dios. Y dice, nos ha dado su Espíritu Santo. Y en Efesios 5 también habla todos los frutos de la carne y dice, antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. La voluntad del Señor es que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Están convencidos de eso o no? La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, esto no es una sugerencia. No es una sugerencia, es un mandato. Es un mandato. Y como el ministro José nos comparte, hay mandamientos también en nuestros tiempos de parte de Dios. Y este es un mandato de Dios. Sé lleno del Espíritu Santo. Si usted no se llena del Espíritu Santo, está en desobediencia y por lo tanto está en pecado. Amén. ¿Están ahí? Entonces, es un mandato de parte del Señor. Sé lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos dice el Señor que seamos llenos del Espíritu Santo? Porque sin el Espíritu Santo no hay la provisión de Dios para reinar en esta vida, para andar en victoria. No lo hay, hermanos. No lo hay. Si es el mandato de Dios, es que tenemos que tomar esa provisión de Dios para nosotros, para poder caminar en victoria. Si no, siempre estaremos de tumbo en tumbo. De tumbo en tumbo, hermano, lo digo por experiencia. Solamente con la llenura del Espíritu Santo es que podemos vivir vidas victoriosas. Y lo vemos en las Escrituras, a los diferentes hombres de Dios. Todos aquellos que se llenaron del Espíritu, aquellos que fueron ungidos con el Espíritu, aquellos que seguían la guía del Espíritu, tuvieron grandes victorias.
Asombrosas victorias, victorias imposibles de obtener. Pero ¿cómo lo hicieron? Por el Espíritu Santo en sus vidas. Igual para nosotros, hermanos. Igual para nosotros. Ahora, la palabra del Señor nos cuenta, la palabra del Señor nos dice acerca de nuestro mayor ejemplo. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? Jesús. Ahora, Jesús también nos da ejemplo en esta área de ser lleno del Espíritu Santo. También. Ay, hermano, que Jesús también fue lleno del Espíritu Santo. Por supuesto. Él necesitó también la llenura del Espíritu Santo para caminar en victoria. Pero Jesús no era Dios. Claro que era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y como hombre necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver en Juan 13, versículo 15. Perdón, Mateo 1, versículo 20. Mateo 1, versículo 20. Y la palabra de Dios dice, y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor, refiriéndose a José, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Él nació del Espíritu. Jesús nació del Espíritu. Pero fue cuando el Espíritu Santo vino sobre él que empezó su ministerio, 30 años después. Él nació del Espíritu Santo y 30 años después, él empezó su ministerio. Si vemos en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, vamos a ver que solamente 1, 2 o 3 pasajes solamente habla de Jesús cuando era niño. Nada más. Y luego ya cuando empieza su ministerio. Entonces, él nació del Espíritu, pero fue cuando el Espíritu de Dios estuvo sobre él que empezó su ministerio de poder. Lucas 3, versículos 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22. ¿Están ahí? ¿Están atentos? Dice el versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vino el Espíritu Santo a llenar a Jesús. Fíjense. Es interesante que es en este pasaje que los cielos se abren y se escucha la voz del Padre diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios nos ama a todos sus hijos, aún la gente que no son sus hijos lo ama, a sus hijos los ama, pero tiene complacencia con aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Aquí mi hijo, dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Quieren complacer a Dios? ¿Quieren complacer a Dios? ¿Quieren complacer a Dios? Sean llenos del Espíritu Santo. Él se complace en aquellos hijos que se llenan del Espíritu Santo. Ahora, una cosa es tener el Espíritu Santo y otra estar llenos del Espíritu Santo. Una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es estar llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si hemos vivido por el Espíritu, ¿cuántos de aquí han vivido por el Espíritu? ¿Están seguros? Sí, ¿verdad? Nosotros fuimos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. Pero tenemos que vivir nuestra vida también por el Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No podemos quitar al Espíritu Santo. No podemos decir, no, ya Dios, yo mismo soy, ya no necesito, gracias. No necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Por eso, de ahí el interés de Dios, que usted sea lleno del Espíritu Santo para poder caminar en el Espíritu. Ahora, vamos a ver 9 cosas que una persona
llena del Espíritu hace. 9 cosas que de una persona llena del Espíritu Santo hace. 9 cosas de una persona llena del Espíritu Santo que refleja. Ahora, esto no es una persona llena del Espíritu Santo, estos puntos que vamos a ver, Él no se esfuerza por hacerlo, es una consecuencia. Es una consecuencia. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo es una consecuencia. No tienes que forzar esto. Esto es natural. El Espíritu Santo nos ayuda a caminar de esta forma. Y lo vamos a ver en la vida de Jesús. 9 cosas que cuando Jesús estuvo lleno del Espíritu Santo, comenzó a fluir, comenzó a mostrar por ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vamos a leer Lucas capítulo 4 y Marcos capítulo 1. Estos son versículos que narran las mismas historias en un lado, en un lado un poco más resumido, ¿no? Y de diferente óptica, pero son las mismas historias, Lucas 4 y Marcos 1. Y empieza diciendo Lucas 4, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Qué había sucedido en el Jordán? Había sido bautizado. Y dice como consecuencia de eso, dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. O mejor dicho, salió del Jordán lleno del Espíritu Santo. Ahora, lleno del Espíritu Santo. Ahora, Jordán, ¿sabes lo que significa? Jordán significa el que desciende. Jordán significa el que desciende. Es en este lugar que descendió el Espíritu Santo en la vida de Jesús para llenarlo. El que desciende. Ahora, naturalmente, el Jordán es la corriente de agua más importante de Palestina. Y tiene diferentes fuentes que forman su caudal. El río Jordán es muy importante para la vida en todo sentido en esas regiones. Y me hacía recordar mientras que estudiaba, leía esto, ¿no? Lo que Jesús decía. Cuando Él decía que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Justo en el Jordán, Pero Jesús no se quedó en el Jordán. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? ¿A dónde? Estuvo en el Jordán. Y luego fue llevado ¿a dónde? Wow, y cuando escuchamos desierto, wow, ¿qué es desierto? ¿Qué viene a la mente cuando hablamos de desierto? Pruebas, soledad, a veces sequedad, no sé si estará bien esa. No hay aguas. No hay aguas. El desierto representa muchas veces pruebas, soledad, tentaciones, limitaciones. Y muchas veces hay que pasar por el desierto para llegar a nuestro destino. El desierto no es nuestro destino, sino una parte del camino a nuestro destino. Pero quiero decirles, hermanos, que aún en el desierto uno puede ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Jesús estuvo en el Jordán y luego fue al desierto. ¿Se han sentido a veces ustedes así? ¿Se han sentido cuando ustedes están llenos de la presencia de Dios y se gozan y sienten ríos que fluyen de usted y usted está un tiempo tan glorioso que usted quiere salir a la calle para levantar un muerto? Pero también hay tiempos donde estamos en el desierto y no hay nada, una pizquita de Dios para nosotros. Nos sentimos como si nuestras oraciones chocaran en el techo y regresaran. No hay nada en nosotros, estamos más secos que la momia Juanita. ¿Han sentido así o no? Hermanos,
La buena noticia de Dios es que el Espíritu Santo estuvo con Jesús en el Jordán, pero también el Espíritu Santo estuvo en el desierto con Jesús. Y el Espíritu Santo está, hermanos, yo no sé si estás en el Jordán o estás en el desierto, pero donde estés, el Espíritu Santo está contigo. Donde estés, el Espíritu Santo está contigo. Miren lo que dice la PDT, la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán. Y me gusta esto, dice: el Espíritu lo guiaba en el desierto. El Espíritu lo guiaba en el desierto. Y aquí encontramos la primera característica de una persona llena del Espíritu Santo. Deja el control, se somete y cede el control al Espíritu Santo para que lo guíe, ya sea en el Jordán o ya sea en el desierto. En cualquiera de esos lugares, una persona llena del Espíritu Santo cede, se somete y deja el control al Espíritu Santo. Hay mucha gente que está en el desierto y no quiere. Él quiere salir del desierto, está en situaciones complicadas, pero quiere seguir teniendo el control. Y hace una cosa, busca mil maneras, formas para salir en lo natural. Quiero decirte, hermanos, no es la forma. Vas a dar vueltas ahí, una y otra vez, vas a chocarte con la pared, te vas a hacer daño, te vas a lastimar. Deja de tratar de hacerlo por ti mismo. Dale el control al Espíritu Santo. Dale el control al Espíritu Santo. Él te va a guiar. Una persona llena del Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo lo guíe. Amén. Yo recuerdo esto. La mayoría ya ha viajado, son muy viajeros todos, ¿no? Incluyo yo. Entonces, a veces en Cajamarca o en el Cusco, ¿no? Cuando vas a visitar estos lugares históricos, ¿no? Y siempre hay un guía, ¿verdad? Guía turístico, así se dice, guía turístico, ¿no? Que está ahí para guiarte, ¿no? Y a veces uno ya voy a pagar 50 soles al guía para que me guíe. No, mejor me voy yo solo. No. Lo he hecho. No, ya, lo he hecho. Ese sí me refiero yo. A mí. No. Entonces, pero en Cajamarca tuve la oportunidad, nos reunimos varios. ¿Qué págale? A ver, ya, le pagamos al guía turista. Y es excelente, hermanos. Es excelente. Porque nos llevó, nos explicó, nos contó todo el contexto histórico, cada cosa, cada detalle. Realmente fue maravilloso. Y tuvimos tiempo para hacer otras cosas. Porque el guía turístico, no, sabe todas esas cosas, sabe por dónde ir, sabe la historia, te va a guiar correctamente. No vas a estar perdido dando vueltas por ahí. Así es el Espíritu Santo. Él sabe el camino, hermanos. Él sabe lo mejor para nosotros. Él sabe cómo salir de la situación que estamos enfrentando. Él es nuestra guía espiritual. El Espíritu Santo. El amado Espíritu Santo. Amén. Entonces, la primera característica de una persona llena del Espíritu Santo es que se deja guiar. Se somete y se deja guiar por el Espíritu Santo. Ve acá. Estuvo Jesús en el Jordán y luego fue al desierto, pero el Espíritu Santo estaba guiando a Jesús. Amén. Bien. ¿Qué más? Lucas 4:2. Lucas 4:2. Dice la palabra: por 40 días lo llevó al desierto y por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. La Biblia dice que por 40 días Jesús fue tentado. Jesús fue tentado. Ahora, nosotros conocemos del versículo 2 al 13 de Lucas 4, habla acerca de cómo Satanás tentó a Jesús, ¿no? De 3 formas diferentes. No dice más las Escrituras, no. Puede haber sido muchas cosas más. Marcos habla que estuvo con bestias y ángeles.
Entonces no sabemos si esas bestias eran animales naturales o demonios. Pero fue tentado en todo sentido Jesús. En todo sentido Jesús, ¿no? Y dice que el versículo 13 de Lucas 4 dice que cuando hubo acabado todas estas tentaciones, Satanás se apartó por un tiempo. Amén. Se apartó por un tiempo. Entonces, y se apartó por un tiempo y vemos a Jesús que obtuvo la victoria sobre Satanás. Entonces, una característica de una persona llena del Espíritu Santo es que vence las tentaciones. Vence las tentaciones. Amén. Ahora, ser lleno del Espíritu Santo no impedirá que haya tentaciones. Ser lleno del Espíritu Santo no impedirá que haya tentaciones. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque el enemigo no se preocupa de un cristiano carnal. No se preocupa de un cristiano carnal. Aquel cristiano que juega al ser creyente, que piensa que la vida cristiana solo se trata de él, que yo sea bendecido, que yo sea prosperado, que yo sea enriquecido y que si hago algo la gracia del Señor ya me entiende y me perdona. De eso Satanás no se preocupa. Pero llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo y realmente serás una amenaza contra Satanás. Serás una amenaza contra Satanás. Usted no nació para estar sentado en este lugar simplemente. Usted nació para hacer la diferencia. Lleno del Espíritu Santo, usted hace y usted y yo hacemos la diferencia. Y somos una amenaza para Satanás. Amén. A veces nosotros pensamos lidiar con estos temas de la carne para ser lleno del Espíritu Santo. Es al revés. Tú te llenas del Espíritu Santo y las manifestaciones de la carne se van. Amén. Entonces, no tratemos de tratar de luchar con esto. Simplemente llenémonos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a hacer su trabajo en nosotros. Y vamos a quitar esas cosas de la carne. Romanos 8, 12, 13. Romanos 8, 12, 13. La Biblia dice que, así que, hay pajaritos. Ay, ay, ay. Yo pensé que solamente ahí donde vivo había. Romanos 8, 12, 13. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué dice? Vas a darte contra la pared, hermanos. Vas a darte contra la pared. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice que va a pasar? ¿Cuál es el trabajo entonces del Espíritu Santo? ¿Cuál es el trabajo? Hacer morir las obras de la carne. ¿Y cuál es tu trabajo? Llénate del Espíritu Santo. Tu trabajo es ser lleno del Espíritu Santo. Y el trabajo del Espíritu Santo es matar las obras de la carne. Amén. Entonces, esta es la segunda característica. Vence las tentaciones. Jesús lo hizo. Estuvo por 40 días y tuvo victoria sobre Satanás. No, tuvo victoria sobre la carne, porque Jesús vemos ahí que tenía hambre también. ¿Verdad? Bien. ¿Qué más? Tercera característica. Lucas 4, versículo 14. Lucas 4, versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Digan conmigo, Jesús volvió. Y una vez más, Jesús volvió. 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 ¿Qué significa volvió? Que volvió. Ni yo mismo sabía, revelación.
hermanos, Jesús estaba en el Jordán. Fue lleno del Espíritu Santo. Se fue al desierto. Estuvo lleno del Espíritu Santo. Regresó a Galilea. Estuvo lleno del Espíritu Santo. Y si usted sigue, va a ver que regresa a Nazaret, donde había sido criado, y fue lleno del Espíritu Santo. Y luego regresa a Galilea y fue lleno del Espíritu Santo. Volvió. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Una característica de una persona llena del Espíritu Santo es que se renueva, se llena continuamente. Se llena continuamente, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Y cómo sabe, hermano? Mire lo que dice Lucas 4, al 31 al 42, pero vamos a Marcos 1, 21 al 35. Estos son versículos que hablan la misma historia. Y veamos un día de Jesús, solamente un día de Jesús, lleno del Espíritu Santo. Un día de Jesús lleno del Espíritu Santo. Dice que Marcos 1 del 21 al 35 narra un día de Jesús lleno del Espíritu Santo. Y vemos que lo primero que hizo, entra a la sinagoga y enseña. Y libera a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Versículos 21 y 28 de Marcos 1. Luego va a la casa de Pedro y sana a la suegra de Pedro. Posiblemente ya era la tarde. Luego, en la noche, cuando llegó la noche, dice, sanó a muchos que estaban con diversas enfermedades y echó a muchos demonios. Versículos 32 y 34. Un día en la vida de Jesús lleno del Espíritu Santo. Todo el día ministrando, enseñando, sanando, echando fuera demonios. ¿Cómo lo hizo? A veces, hermanos, ustedes de repente están ahí sentaditos, dicen, ministrar a veces también nos cansa, hermanos. Por eso oremos por nuestro pastor. Nosotros ministramos de vez en cuando, pero nuestro pastor, seguidito. Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál fue la clave? Marcos 1:35. Un día en la vida de Jesús lleno del Espíritu Santo, libera a un hombre, enseña, libera a un espíritu inmundo, ¿no? Sana a la suegra de Pedro, hace enfermedades, echa fuera demonios. Y el Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Qué estaba haciendo? Llenándose del Espíritu Santo. Y eso es lo que primero que tenemos que hacer en nuestro diario vivir, hermanos. Hay que llenarnos. Si no nos llenamos, vamos a estar muy expuestos a la carne, muy expuestos al mundo, muy expuestos a Satanás. Llenémonos. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro diario vivir, llenarnos como Jesús lo hacía. Amén. Efesios 3:16 dice que os conceda conforme a la riqueza de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. El Espíritu Santo nos fortalece en el hombre interior para vivir vidas victoriosas. Amén. 4. Vamos a correr. 4. Lucas 4:15. Y dice, Lucas 4:15, dice, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Lucas 4:31.
Dice, descendió Jesús de Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Marcos 1, 22, 21 y 22. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como que tiene autoridad y no como los escribas. Una persona llena del Espíritu Santo enseña. Una persona llena del Espíritu Santo enseña. Cuando se es lleno del Espíritu Santo, no se puede retener. No se puede retener lo que tú estás siendo llenado. Tienes que darlo a otros. Tienes que darlo, tienes que fluir a otros. ¿Recuerdan lo que decían los apóstoles? Luego de ser lleno del Espíritu Santo, decía, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es una necesidad enseñar a otros. Es tan maravilloso la revelación de Dios en cuanto al Espíritu Santo que tú tienes que compartirlo, tienes que enseñarlo. Y Jesús hacía esto, lleno del Espíritu Santo. De gracia recibimos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar de gracia. Dice que se admiraban de su doctrina. Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y él decía también, porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Dónde le decía y dónde escuchaba del Padre para poder enseñar a otros? ¿Dónde? Cuando pasaba tiempos con el Espíritu Santo. Entonces recibía del Padre y Él lo daba a otros. Un hombre lleno del Espíritu Santo enseña. No retiene lo que recibe de Dios. Lo da. Lo enseña, lo ministra a otros. Número 5. Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado. Vino de Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Un hombre, Jesús, lleno del Espíritu Santo, mantenía las buenas costumbres. Un hombre lleno del Espíritu Santo mantiene las buenas costumbres, los buenos hábitos. Y al empezar nomás la reunión, el pastor nos ministró, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen. ¿Por qué? Y hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, las costumbres malas las desechas, las costumbres buenas las tomas, las practicas. Amén. Hay mucha gente que tiene la costumbre de no venir los miércoles. Se han acostumbrado solamente los domingos. Pero los miércoles no vienen. Eso es una mala costumbre. Llegar tarde es una mala costumbre. Venir como si tú fueras al mercado es una mala costumbre. Recuerden, las pequeñas zorras son las que malogran el viñedo. Y Jesús mantenía las buenas costumbres. Él desde pequeño, porque así dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Jesús desde pequeño tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Hay que mantener, un hombre lleno del Espíritu Santo, que ya tenía 30 años y seguía haciendo esa buena costumbre. Otra buena costumbre de Jesús en Lucas 22, 39, 40. Lucas 22, 39, 40. Jesús tenía buenas costumbres. Es nuestro ejemplo. 39, 40 dice, como de costumbre, Jesús salió de la ciudad al monte de los olivos y sus seguidores fueron con él. Y al llegar ahí les dijo, oren para que no caigan en tentación.
Jesús tenía una buena costumbre ¿de qué? De orar, de pasar tiempo con Dios. Amén. Entonces, Jesús, lleno del Espíritu Santo, mantenía las buenas costumbres. Ahora, no creas que porque estás lleno del Espíritu Santo, tú ya no necesitas venir a la iglesia. A veces uno dice, no, ya pasé tiempo con el Señor, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Para qué? Ya hice mi parte. Hermanos, si tú realmente estás lleno del Espíritu Santo, tienes que venir a la iglesia. Es una característica más bien. El no venir sí es un problema. Amén. Número 6, característica número 6. Lucas 4:17. Y dice, a Jesús se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. A Jesús no le dieron el libro del profeta Isaías por casualidad o porque fue al champazo. Hermanos, el Espíritu Santo estaba allí moviéndose. El Espíritu Santo estaba moviéndose. La Biblia dice que cuando venga el Espíritu, de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo lo llevó a ese libro, a ese pasaje, a esas escrituras del profeta Isaías. Lucas 4:18 narra esas escrituras del profeta Isaías. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollado el libro le dio a los ministros y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Un hombre lleno del Espíritu Santo entiende los tiempos y se apropia de las promesas. ¿Sabes? Jesús no dijo, miren, lo que he leído algún día de repente va a suceder. No, eso es para Isaías, no. Tal vez, quizás suceda en alguien. Jesús dijo, no. Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Un hombre lleno del Espíritu Santo entiende y se apropia de las promesas de Dios. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno no conoce a Jesús en su corazón, no entiende ni pío. ¿Sí o no? Cuando uno recibe a Jesús, ya entiende un poco más. Pero cuando usted es lleno del Espíritu Santo, la revelación es mayor, hermanos. La revelación es mayor. 2 Corintios 2:10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. Dios nos la reveló a nosotros por... ¿Cómo nos reveló las cosas de Dios? ¿Por quién? ¿Están leyendo o no? ¿Ahí está? Ahí está. Por el Espíritu. 1 Corintios 2:10. ¿Estoy mal? ¿O estoy bien? Ellos estaban mal. Ya. Pero Dios la reveló a nosotros ¿por quién? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No se puede tener revelación de las promesas sin tener comunión con quien las revela. A veces estamos en un nivel en cuanto a la sanidad, en cuanto a la prosperidad. Y a veces, Señor, no funciona. Señor, no sé qué pasa, Señor. Yo hablo, confieso y todo y nada. Llénate del Espíritu Santo. Porque una cosa es entender y otra cosa, una cosa es entender de repente solamente a nivel de la mente. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, el Espíritu Santo pasa esa revelación de la mente al corazón. Y es ahí cuando tú te apropias de las promesas de Dios. ¿Cuándo? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos revela
esas promesas y tomamos esas promesas. Por eso Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que yo he mencionado hoy se ha cumplido. Es mía, yo soy la promesa. Cada promesa concerniente a Jesús nos pertenece, hermanos. Porque Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Cada cosa que las escrituras hablan de Jesús nos pertenece. Tenemos que tomar esas promesas de Jesús y hacerlas nuestras porque somos el cuerpo. El día domingo yo entendí esto. Cuando el pastor ministró acerca de que el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está en nosotros. Sí, está en nosotros. Hasta ahí nomás había. Pero mientras que estabas ahí sentadito y yo estaba con problemas respiratorios, entendí esto. A veces no sé cómo explicarlo, pero se lo voy a explicar. Jesús, el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, Jesús había cargado todas las enfermedades por habidas y por haber. Había sido maltratado, había sido desfigurado. Y en esa condición, hasta muerto, y el Espíritu Santo lo levantó. Y el Espíritu, mientras que escuchaba a mi pastor, el Espíritu me decía, tu problema respiratorio, ¿no crees que el Espíritu Santo lo puede levantar? ¿No crees que el Espíritu Santo te puede sanar? Si todas las enfermedades, imagínense, una cosa es tener una enfermedad, pero todas las enfermedades de todo el mundo puestas sobre Jesús, y para el Espíritu Santo no hubo problema, lo levantó así. ¿Cómo no va a poder levantarte de tu problema de salud, o de tu pobreza, o de tu escasez? El Espíritu Santo es el mismo, no uno parecido, no uno que se parece, sino es el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús, está en nosotros hoy. Amén. Aleluya. Entonces, un hombre lleno del Espíritu Santo como Jesús entiende y se apropia de las promesas de Dios. 7. Ya termino, hermanos. 7, Lucas 4:22. Lucas 4:22 dice, y todos daban buen testimonio de él. ¿De quién él? De Jesús. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Hermano, la gente daba buen testimonio. Jesús daba buen testimonio. La gente daba buen testimonio de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Él no trataba de cuidarse de la gente. Él no aparentaba. Él no quería caer en gracia con nadie. Simplemente estaba lleno del Espíritu Santo y fluía naturalmente. Pero la gente daba buen testimonio de él. Cuando te llena del Espíritu Santo, la gente lo va a percibir. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, la gente lo va a percibir. Lo va a saber. Lo va a saber. La llenura del Espíritu Santo se puede ver. Se puede ver. Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Eso se tiene que ver en un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te llena de estos frutos. Por eso la gente daba buen testimonio de él. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, tus palabras son palabras de gracia. No de burla, no de condenación, no de raje. Palabras de bendición que animan, que te levantan, que te fortalecen, que perdonan. Palabras de esperanza. Cuando le trajeron a la mujer que había sido
captada en el acto mismo de adulterio. Le dijeron a Jesús: aquí está la mujer. La ley dice que hay que tirarle piedras y matarla. Jesús dijo: el que tiene la primera piedra, que no tiene pecado, tire la primera piedra. Todos se fueron. Y Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? La mujer dijo: se han ido. ¿Y sabe lo que Jesús hizo? Palabras de gracia sobre esta mujer: ni yo te condeno. A veces los mismos cristianos nos burlamos de la gente que falla, del fracaso de otras personas, y lo aplaudimos. Nos alegramos. Pero cuando es una persona llena del Espíritu Santo, tus palabras siempre serán de gracia. De gracia. Amén. Punto 8. Un hombre lleno del Espíritu Santo fluye en los dones del Espíritu. Jesús fluyó en los dones del Espíritu. 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Conocemos esos dones: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, don de fe, dones de sanidad, de hacer milagros, profecías, discernimiento de espíritu, diverso género de lengua, interpretación de lenguas. Y la Biblia dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y si vemos a Jesús, Lucas 4, del 31 al 41, vemos ahí ver cómo Jesús fluía en los dones del Espíritu Santo. Algunos dones. Más adelante hay otros dones que fluía Jesús en los dones del Espíritu Santo, como discernimiento de espíritus, como dones de sanidades. No. Un hombre lleno del Espíritu Santo fluye en los dones del Espíritu Santo. En los dones que el Espíritu nos da. Y todos, hermanos, de alguna manera tenemos cosas que el Espíritu de Dios pone, pero a veces no sabemos porque no pasamos tiempo con el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos va a revelar? ¿Cómo nos va a revelar el Espíritu Santo lo que lo que Él mismo ha puesto en nosotros? No puede, y por lo tanto no fluimos. No es que no tengamos los dones del Espíritu Santo que Él ha puesto particularmente en cada uno de nosotros, sino simplemente es porque no pasamos tiempo con Él. Y Él no se revela, no podemos recibir de Él porque no damos tiempo con Él. Un hombre lleno del Espíritu Santo fluye en los dones del Espíritu Santo. 1 Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Quieres ministrar a otros con estos dones del Espíritu Santo? Llénate del Espíritu Santo. Es la única forma. Y punto número 9. Y terminamos. ¿Cuántos dicen amén? Quieren irse, ¿verdad, hermanos? Lucas 4:43. Lucas 4:43. Dice: pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lleno del Espíritu Santo, Jesús dijo: para esto he sido enviado. Es necesario. Un hombre lleno del Espíritu Santo le urge predicar el evangelio. Le urge, es una necesidad. A veces buscamos tantas formas de cómo llevar el evangelio a otros. La clave está acá. Es la forma de Dios llena del Espíritu Santo. Recuerden, en los inicios de la iglesia vino el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo y todos esos apóstoles y discípulos se expandieron por el mundo, llevando el evangelio. Un cristiano lleno del Espíritu Santo no espera que haya una programación de evangelismo, ni tiempo de evangelismo para que lo haga, sino que tiene una vida de evangelismo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo sabe que es una necesidad que los demás oigan del evangelio. Un hombre lleno del Espíritu Santo no anhela conquistar el mundo, sino salvarlo.
Por eso el apóstol Pablo decía, pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Porque me es impuesta de necesidad. ¡Ay de mí si no anuncio el evangelio! Pero Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y por eso decía, ¡ay de mí! Es una necesidad en mí. Una característica de un hombre lleno del Espíritu Santo es que le urge predicar el evangelio. Jesús 4:34, Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, entonces acabarás la obra. No podemos hacer la obra sin la llenura del Espíritu Santo. Para eso nos dio la llenura del Espíritu Santo. Para hacer la obra de evangelismo. Por eso que Jesús le dijo a los discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces un hombre lleno del Espíritu Santo le urge predicar el evangelio. Amén. Entonces, pregunta rápido para terminar. Y ustedes me responden. Si no me responden, nos quedamos un tiempo más. Pregunto, ¿es la voluntad de Dios ser lleno del Espíritu Santo? Sí. Buena, tienen 20. Segunda pregunta, ¿el ser lleno del Espíritu Santo es una opción? ¿Es una opción o un mandamiento? Muy bien. ¿Cuál es la clave para llevar una vida victoriosa? 20. Características de un hombre lleno del Espíritu Santo. Son 9. Se deja guiar por él sometiéndose, vence las tentaciones, se renueva, se llena continuamente, enseña lo que recibe, mantiene las buenas costumbres, entiende y se apropia de las promesas de Dios, da buen testimonio con la palabra de gracia, fluye en los dones del Espíritu Santo y le urge predicar el evangelio. Amén. Amén. Cierren sus ojos.